Dios les bendiga. El pasado miércoles nuestro pastor del presbiterio, el hermano Jorge Valencia, nos hacía una invitación a arrepentirnos, a replantear nuestro caminar. Porque aunque posiblemente social y religiosamente sigamos aquí, es posible que aún así nos estemos yendo a un precipicio sin darnos cuenta. El pastor nos recordaba el relato de Hechos en el capítulo 2, donde Pedro está dando su primer discurso, su enseñanza. Y mientras Pedro hace esto, dice el relato que unos hombres, al oír el mensaje, se afligieron profundamente. Otra versión dice que las palabras llegaron al fondo de su corazón. ¿Cuánto puede hacer, mis hermanos, la palabra de Dios cuando es bien recibida? Esto llevó a aquellos hombres al arrepentimiento. Y con ello, el pastor nos decía que vale la pena hacer un alto en el camino, como aquellos hombres que al oír a Pedro, asumieron que lo que les decía era para ellos. Y entonces dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos. Concluía el pastor con que hoy nos corresponde a nosotros replantear nuestra vida. El que está en la iglesia, sí, arrepentirse, y sólo así podrá disfrutar de lo maravilloso que es ser iglesia y tener a Dios en nuestras vidas. Y es que, hermanos, eso es cierto, es necesario revisar cómo andamos, cómo vivimos, qué hacemos y por qué hacemos lo que hacemos. Mientras pensaba en esa devocional y en el texto del libro de Hechos, pensaba en cuán poderoso es el efecto de la palabra de Dios cuando es bien recibida. Y por eso quisiera que juntos en esta mañana reflexionáramos sobre eso. ¿Cómo estamos recibiendo nosotros la palabra de Dios en este tiempo? ¿Cómo estamos recibiendo o viviendo nuestra experiencia de formación espiritual? ¿Cómo estamos viviendo, por ejemplo, nuestra experiencia cúltica? Y pues para ello quisiera tomar como referencia el texto de Efesios 5, de los versículos 15 al 19, que inicia así, en el verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dice otra versión, no como simples, sino como hombres responsables, aprovechando bien cada ocasión, pues corren tiempos peligrosos. En la Reina Valera dice, porque los días son malos. Este texto del capítulo 5, cuyo título en Reina Valera nos recuerda que como creyentes estamos llamados a andar como hijos de luz, pues Dios espera que habiendo salido de las tinieblas, dice el verso 8, ahora seamos luz en el Señor y que andemos como hijos de luz. Pues bien, ¿cómo entonces estamos viviendo nuestra experiencia de fe? Nuestra formación espiritual, nuestros cultos, por ejemplo, nuestras canciones, toda nuestra experiencia cúltica. Hablando de nuestras enseñanzas, he observado que generalmente en los cultos de este tiempo, el hermano Jorge tiene en su enseñanza el hábito de iniciar su predicación citando algunas ideas de las canciones que entonamos. Si usted es alguien que habitualmente oye las enseñanzas de la iglesia, pues habrá notado eso, ¿no? Pero bueno, ¿eso por qué? ¿Eso para qué? Cualquiera diría, pero el pastor como que vuelve a repetir la letra de las canciones, en vez de entrar como al tema de una, ¿no? Cualquiera podría pensar eso, pero hermano, ¿no será más bien el interés del predicador que busca que su pueblo no cante por cantar y no pierda detalle y no pierda de vista el principio de fe que se esconden tras las líneas, por ejemplo, de una canción? ¿No será la forma paciente en la que el predicador busca en la limitación del creyente acercarlo a reflexionar? Porque a veces fallamos mucho a la hora de vivir nuestra experiencia cúltica o nuestra experiencia de fe. En ese sentido quisiera enfocarme en una canción en particular, una que inicia diciendo: vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y sin dirección. Estas, mis hermanos, son las primeras líneas de una de las más bellas y acertadas composiciones cristianas de nuestro tiempo, y que de seguro a futuro, será un himno que nos recuerde nuestro paso por los tiempos estos de la cuarentena, aquel tiempo en el que estuvimos aislados, imposibilitados del encuentro físico, donde
donde para poder salir incluso tenías que estar pendiente del último dígito de tu cédula, ¿no? Diremos en un futuro. Un tiempo donde además fue probada la fe del pueblo de Dios, donde fue probada la fidelidad del pueblo de Dios, donde muchos dieron un paso al costado, mientras otros se aferraron más al compromiso de su vida con Dios. Esa canción a futuro nos recordará quizás aquel tiempo de la cuarentena donde la voz de muchos se apagó, donde incluso algunos, al estar conectados en una enseñanza cúltica, en medio de las canciones o la oración, por ejemplo, el silencio los dominó. Al orar o al cantar, sus labios no se abrieron. Y puede haber muchas razones, hermanos, para justificar eso, porque pues cuando cantábamos juntos en el templo, se oían todas las voces unidas, sí, al unísono, como casi una sola voz. Ahora pues en el culto en cuarentena, pues de pronto nos da pena cantar duro porque pues claro, como digo, ¿no? Antes, cuando estábamos en el templo, todos al cantar era como una sola voz, ¿no? Que armonizaba, como una sola voz que sonaba como coros celestiales. Incluso los que llegaban tarde, bueno, yo debo reconocer que algunas veces también llegué tarde. Bueno, yo algunas veces también llegué tarde y en el afán, a lo lejos uno escuchaba allá al pueblo de Dios cantar y eso se escuchaba genial, eso se escuchaba precioso. Y por muy mal que uno cantara, al unirse a ese sonido único del pueblo de Dios cantando, pues lo desafinado se iba, ¿no? Como que desaparecía. Por más de que uno cantara feo y duro, se oía bello. En ese tiempo era más evidente ser consciente pues que había un pueblo cantando, pero ahora no. Ahora quizá se nos ha vuelto un poco más difícil. Ya ahora solos, en casa, sin estar reunidos junto con el pueblo de Dios físicamente, puede resultarnos un poco más complicado. Porque ahora pues si elevo mi voz o si usted eleva su voz, fácilmente el vecino lo oirá. Y si su voz, al igual que la mía, no es tan bonita, pues uno como que se lo piensa primero, ¿no? En el caso mío, pues, bueno, mi esposa canta más o menos, por lo menos estuvo unos meses en el coro y pues eso le sirvió, pero yo no. Además, si también hay niños o adolescentes allí, pues ellos detectarán, ¿no? Como la voz desafinada y hasta podrían hacer gestos al escucharnos. Entonces puede darse como la tentación de mejor bajar la voz, ¿no? O de hacer silencio. Y no parece malo porque pues como que puedo cantar hacia mis adentros, ¿no? Pero ese silencio puede quizá también alejarnos de una actitud activa del culto. Y quizás eso poco a poco mengue nuestra concentración. Quizás eso, sin darnos cuenta, puede ir apagando nuestro encuentro con Dios. Puede ir apagando nuestro culto a Dios. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y sin dirección. Estas son las primeras frases de una canción inspirada por Dios y que semana a semana retumba en los oídos y en la conciencia de todo apostólico. Un himno que habla del valor de la iglesia. Ese es el título, ¿no? La iglesia. Una canción que nos habla de la iglesia como un territorio que nos guía, que nos cuida si hay dolor, dice la letra, ¿no? Ella, ¿no? La iglesia, la que cuida nuestros pasos y nos brinda, nos enseña, nos habla de un eterno amor. Un himno que muy seguramente será, o quizá ya es, ¿no? Ya es lema de todo este tiempo que vivimos. Y que nos dirá y nos recordará cómo en tiempos de tribulación la iglesia se levantó como estandarte. Cómo en este mundo que andaba a la deriva y sin control, la iglesia se levantó como columna. Cómo en esta sociedad que estaba sin rumbo y dirección, la iglesia se sostuvo como un faro del Señor que nos ilumina al caminar, donde pudimos comprobar que también fue la fortaleza en este tiempo que nos protegió de todo mal. Nos recordará lo ciertísimas que fueron las palabras del Señor cuando dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hablando de la iglesia. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
no como simples, sino como hombres responsables, aprovechando bien cada ocasión, pues corren tiempos peligrosos, tiempos malos. Y es que, hermano, yo soy consciente que quizás haya hogares donde es uno el que canta mientras los demás hacen silencio, donde el peso del ambiente cúltico recae en hombros, por ejemplo, de una mujer, y que es ella la que busca que sus hijos y hasta su esposo abran los labios, que oren, que canten, que se pongan en pie porque busca reverenciar su culto, su encuentro con Dios. Pienso en aquellos jóvenes cuyos padres a duras penas asistían a la iglesia y que ahora son ellos, los jóvenes, los que llevan en este tiempo la responsabilidad que en su casa el culto a Dios sea algo honroso, sea algo solemne. Y quizás en este tiempo todas esas circunstancias hagan que incluso aquel con el que Dios cuenta en ese hogar baje la guardia y se adapte a ellos. Y si esto es así, si esto está pasando, ¿por qué permitir que nuestra voz se apague? ¿Por qué permitir ceder y dejar de mantener la postura que Dios espera de nosotros? Si eres de los otros, de los que ya ni cantan, pero estás oyendo esta devocional, ¿no crees que Dios hoy busca que replantees tus posturas? ¿No crees que Dios espera que te comprometas más a atender su voz? Que lo busques, que lo dignifiques, que lo conozcas más. Si eres de los que escucha esto a las 6 de la mañana, estoy seguro que ya sabes que Dios te ha llamado y que espera más de ti. Si eres o somos, ¿no?, de los que estamos viviendo esta clase de experiencia, ¿por qué no preguntarnos? ¿Por qué permitir que nuestra voz se apague, se mengue? Y no me refiero al sonido, no de nuestra voz, sino a lo que en nuestro interior debería estar sucediendo, lo que deberíamos estar recibiendo de parte de Dios, o lo que deberíamos estar expresándole a Dios en una oración, en una alabanza. O sea, si lo hago fuerte o no, no importa, aunque es mejor cuando lo expreso con mis labios, porque de lo que abunda en nuestro corazón, eso tiende a ser expresado por nuestra boca. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, no como simples, sino como hombres responsables, aprovechando bien cada ocasión, pues corren tiempos peligrosos, tiempos malos. Tiempos peligrosos donde podemos perdernos, hermanos. Y por eso uno no se puede adormecer, uno no se puede acomodar, uno debe adaptarse cristianamente a las situaciones que vive con posturas responsables, y pues esto cuesta, claro que cuesta, pero es lo que hay que hacer. Debemos actuar y debemos trabajar en lo que nos corresponde, así el creyente como el pastor. Por ejemplo, en este tiempo a mí, como pastor, esto me cuesta. Ustedes saben, hermanos, lo frío que es estar en este momento, en este lugar, en un lugar vacío y sin personas, grabando esto con mi celular. O más aún, ¿no?, los que predican en los cultos nacionales, pararse con una cámara al frente y meras luces. Eso es extraño, claro que es extraño, y eso tiende a afectarlo a uno. O el temor a veces que se tiende a generar, pues al saber que esto lo van a escuchar varias personas o muchas personas. Eso puede aparecer, y entonces eso puede afectarme, si lo permito. Y puede afectarme de tal forma que termine prácticamente haciendo las cosas solo por cumplir, solo por salir del paso, actuando como un robot, ¿no? Haciendo las cosas como por mera inercia, ¿no? Punto 1, esto y aquello. Punto 2, aquello otro. Y salir de esto y al final pues descansar porque como que cumplí y listo. No. Yo debo romper con eso que me puede llevar a hacer las cosas de cualquier manera. Hacer el ejercicio mental, el ejercicio moral, el ejercicio espiritual de ser consciente de qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo y para qué lo hago y a quiénes me estoy dirigiendo. Al pueblo de Dios. Y ese es un ejercicio que debo hacer. Se espera de mí eso. Debo estar preparado. Es más, en cualquier momento pueden llamar a cualquiera de nuestros pastores y decirnos que hay que dar una enseñanza, y uno no puede decir, no, es que no tengo nada, no me preparé, porque no me avisó con tiempo.
Esto, mis hermanos, lo aprendí hace algún tiempo, ¿no? Eso algún tiempo lo aprendí, sobre todo en las asambleas de pastores. Recuerdo mi primera en Cali. En Cali, al ir, pues uno quiere conocer las iglesias, uno quiere conocer las otras congregaciones. Y pues mis guías, ¿no? Mis compañeros de viaje me dijeron, no, pues podemos ir a esta iglesia, podemos ir a aquella otra iglesia, alcanzamos a ir a esa otra congregación. Y pues yo pues todo emocionado, claro, todo emocionado, hasta que alguien me preguntó, hasta que alguien me dijo, usted llevará algunos bosquejos, ¿no? Los bosquejos son como hojas que uno hace de las enseñanzas que uno prepara, porque de pronto le toca predicar, ¿no? Me dijo, y ahí sí yo me puse frío, ¿cómo así? Sí, claro, hay que estar atento, hay que estar pendiente, alerta, ¿no? Como el atalaya, como el guarda. En ese momento yo recuerdo que se me quitaron las ganas de visitar. Ahí sí no quería ir a ninguna. Ella no quería ir a ninguna, pero al final fui, ¿no? Al final fui porque no iba a ponerme a inventar excusas. Yo no imaginaba yo a esas alturas decir que de pronto tengo que como un dolor en el estómago o cosas así para no ir. No, yo dije, pues vamos, si paso un oso, pues que me sirva de lección, ¿no? Pero no seré cobarde. Algo aprenderé hoy, pero escondido nada aprenderé. Pues sí, gracias a Dios, digo yo, gracias a Dios pusieron a otros a predicar porque pues como yo era primíparo, me dejaron quietico. Pues habían pastores con mayor recorrido, ¿no? Con mayor experiencia. Los del presbiterio estaban, generalmente era ellos los que les decían que tenían que predicar. Ese día sí, yo recuerdo que fue uno de los días en los que más di gracias a Dios por el presbiterio. Claro, me salvaron la patria. Yo digo, oh Dios, gracias Señor por el hermano Esteban, gracias. Oh Dios, Señor, gracias por el hermano Jorge Valencia. Señor, has traído sacrificio al altar y gracias a ti el cordero no he sido yo, ¿no? Ha sido el hermano David Esteves, un cordero limpio y sin mancha. En ese tiempo nuestro gran pastor David Esteves vivía y era del presbiterio. Y aunque pues dicho de esta manera pues parece de pronto algo gracioso, lo que no era para nada gracioso era ver cómo estaba yo de asustado, cómo palpitaba mi corazón, cómo la voz de Dios retumbaba en mi interior y me cuestionaba. ¿No te has dado cuenta dónde estás? Como Moisés, ¿no? ¿No te has dado cuenta que en Tierra Santa estás? ¿No te has dado cuenta a lo que te he llamado? ¿Qué te pasa? ¿No te das cuenta que yo, esperando guerreros preparados para la batalla, ha llegado flaco, desgalamío y sin lanzas? ¿Qué te crees, ingenierito? En ese tiempo yo no llevaba mucho de haberme graduado, ¿no? ¿Qué crees, ingenierito? ¿Crees que si no te me ubicas me vas a dar la medida? Esto es serio. Ubícate, entrena, como dice Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad, estudia, ora, búscame, aprende de mí y de mi pueblo. Como dice el mismo texto de Efesios, ¿no? Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, no como simples, sino como hombres responsables, aprovechando bien cada ocasión, pues corren tiempos peligrosos, tiempos malos. Quizás en este tiempo el Señor en cada culto en casa, ¿no? Nos puede preguntar aún como a Moisés, ¿no te has dado cuenta que en Tierra Santa estás? Pues así como se espera de un pastor, también se espera de un creyente. Pues así mismo el creyente debe asumir una actitud responsable con la vida que vive y con el ejemplo que da, con el culto que eleva a Dios. Así el creyente cualquiera debe luchar para adaptarse cristianamente a los retos que como iglesia tenemos hoy. Versículo número 17. Por tanto, no seáis insensatos. Otra versión dice, vean esto, no seáis irreflexivos. Otra mejor dice, no seáis irresponsables, sino atentos sobre cuál es la voluntad de Dios, lo que Dios espera de mí, lo que Dios espera de ti. Dejémonos impactar entonces, hermanos. Reconozcamos que requerimos ajustes en las formas en cómo estamos recibiendo el mensaje, las formas en cómo nos estamos alimentando de la palabra del Señor. Esto
esto de la palabra como alimento. Esto es un símbolo muy común en las Escrituras. A veces se la presenta como miel a la palabra, a veces como leche. El que escribe a los hebreos la muestra como alimento sólido. Pues bien, así como cuando nos alimentamos físicamente no debe ser de cualquier manera, eso dicen los médicos, eso dicen los nutricionistas y las buenas mamás, ¿no? Que nos dicen que nadie porque coma juro se va a alimentar. Mastique, saboree, siéntese bien, acerque el plato, dicen las mamás, para que el efecto de la alimentación sea saludable. Así también debemos prestar atención a la forma en cómo nos estamos alimentando espiritualmente. Resistamos entonces, mis hermanos, a la tentación de estar recostados, de elevarnos por ahí en pensamientos ajenos, mientras nos alimentamos espiritualmente, de distraernos mientras cantamos, porque de no hacer replanteamientos en esto, difícilmente nos dejaremos tocar por la enseñanza. Difícilmente viviremos la experiencia de aquellos hombres del libro de los Hechos, ¿no? En el capítulo 2, que cambiaron su vida ante la enseñanza de Pedro. Hermanos, tener y experimentar estas tentaciones no es pecado, pero no refrenarlas y no hacer nada para enfrentarlas nos llevará, mis hermanos, por caminos que irán poco a poco alejándonos de Dios. No es que en casa es muy difícil. Eso lo he intentado, pero es difícil aquí encerrado. Quisiera estar en el templo para cantar, para alabar. Hermano, cuando Pablo escribe esto, al parecer tampoco puede estar junto a la iglesia físicamente, porque Pablo está en la cárcel. Y desde la cárcel le dice a la iglesia, versículo 16, sean llenos del Espíritu de Dios, hablando entre vosotros con salmos. Los salmos eran las canciones de los judíos, ¿no? Los himnos de los judíos. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermanos, lo dice alguien que está en la cárcel. Y usted no está en la cárcel, usted está en su casa. ¿Por qué permitir entonces que nuestros labios se cierren al cantar? ¿Por qué dejar que la oración mengue? Pablo, el escritor, un tipo desde la cárcel, nos muestra que sin importar la situación, hay razones para alabar, hay razones para cantar, para levantar las manos, para dar un gloria a Dios, para vernos tocados en nuestro encuentro con Él y con su palabra. Jesús mismo en su momento definitivo, en sus últimos respiros, encontró razones para alabar a Dios. Esa frase que, según el evangelista de Mateo, que describe cómo Jesús en la cruz, en sus últimos instantes de su vida, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa frase que parece el grito, ¿no?, de un abandonado por Dios, pero que no es el grito de un abandonado por Dios. No es un grito de desesperación y de desconsuelo. Es todo lo contrario. En medio de la dificultad más terrible, Jesús decide aferrarse a los principios que lo formaron, a la fe que desarrolló en su Dios. Jesús, lejos de maldecir y morir como el consejo que recibe Job de su esposa, está haciendo todo lo contrario. Esa frase, hermanos, es el comienzo de uno de los salmos más profundos, el Salmo 22, que era una canción judía y que él, como buen judío, conocía muy bien. Ese Jesús, nuestro Señor, en su grito de angustia, sigue poniendo en Dios su confianza, en ese Dios que aprendió a conocer a lo largo de su vida. El evangelista nos dice que a pesar de lo que vivía, eso no impidió que Jesús, en ese momento, abriera sus labios para cantar, para alabar a Dios. ¿Y nosotros tendremos razones para cantar o las hemos venido perdiendo? Revisemos pues nuestro andar y volvamos a Él. El Señor confía en nosotros. El Señor confía en nosotros para que seamos sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? El Señor confía en nosotros para que podamos ser la luz del mundo, pues semana a semana busca transmitirnos de su luz, de su claridad, de su enseñanza, para que andemos como hijos de luz y para que esa luz pueda llegar a otros. Pero si dejamos apagar la llama en nuestro interior,
si la dejamos apagar. Tenemos mucho en qué trabajar, mis hermanos. Y honestamente no sé si con esto usted haya entendido algo o si de pronto lo he confundido más. Pero espero que con la ayuda de Dios podamos orar para que Dios en su misericordia nos perdone y nos ayude a hacer su voluntad. Oremos. Señor, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, y me presento junto a mis hermanos. Somos tu iglesia, Señor, esa iglesia que ha sido golpeada de muchas formas, pero que nunca será destruida. Esa que no solo se sostendrá en estos tiempos difíciles, Señor, sino que incluso crecerá y se hará más fuerte. Esa que saldrá victoriosa porque eres tú quien nos guía. Esa que ha sido nuestro refugio y nuestro alimento todo este tiempo, Señor. Esa que ha sido paciente y que ha sido misericordiosa. Ayúdanos, Señor, a valorarla. Ayúdanos a ser parte de ella, Señor, como debe ser. Ayúdanos a ser hombres y mujeres responsables de nuestra vida espiritual, pues corren tiempos malos, pero tú estás y estarás con nosotros hasta el fin. Amén y amén.